Reciban un cordial saludo. Soy Yuli León, médica del deporte, y en nombre del Departamento Médico y Salud Ocupacional, en asocio con Deportes y la Decanatura de Estudiantes de la Universidad de los Andes, quiero presentar la conferencia Evaluación Preparticipación Deportiva, dirigida a los entrenadores de las selecciones deportivas universitarias y los deportistas pertenecientes a las mismas. La conferencia tiene como objetivo esclarecer los conceptos básicos relacionados con las valoraciones, mostrar su importancia y usos para de esta forma incentivar el cumplimiento de las mismas. La meta más importante con la valoración preparticipación deportiva con los deportistas de cualquier nivel es detectar los problemas antes de que estos aparezcan. Si bien no es posible encontrar en un 100% las condiciones que pueden predisponer a una persona a sufrir una lesión o un evento relacionado con el ejercicio o el deporte o que es empeorado, sí hay una posibilidad de acercarse a estas y prevenirlas, y adicionalmente una probabilidad alta de encontrar cosas que para los entrenadores y deportistas son importantes dentro del entrenamiento y que son adicionalmente importantes para el equipo médico en la prevención de enfermedades. Este examen es un tamizaje dirigido a encontrar condiciones que pueden predisponer al deportista a sufrir lesiones o a presentar una relesión o a hacer evidente una enfermedad subyacente no sintomática en reposo. ¿Cuáles son los objetivos de esta evaluación o las razones por las cuales se realiza? Son varios, algunos no cambian entre diferentes lugares, pero otros están relacionados con el lugar y la población a la que se dirige. Así es importante saber cuál es el objetivo institucional. En nuestro caso, cuál es el objetivo como Universidad de los Andes para hacer esta evaluación. ¿Cuál es la edad de las personas a quienes se dirigen las evaluaciones? ¿Cuáles son las modalidades deportivas existentes? Y evaluar así el género, entre otros. De acuerdo a estos parámetros se hará una estandarización propia. No podemos pensar en hacer una estandarización para compararnos con otras ciudades o países, pero sí podemos hacerlo con otras universidades nacionales, tal vez teniendo en cuenta estos puntos y adicionalmente los recursos existentes. ¿Cuál es entonces el propósito general de esta evaluación? Permitir que los atletas tengan una participación deportiva activa lo más segura posible. Todos nosotros hemos estado en capacitaciones de reanimación cardiopulmonar y sabemos que a pesar de buscar un 100% de seguridad, esta no va a ser alcanzada siempre, pero sí podemos limitar la posibilidad de presentación de eventos riesgosos. Hay otros propósitos que dependen del nivel de prioridad que se le dé a la evaluación y del nivel de prevención que queramos lograr. A continuación veremos dos cuadros relacionados con este punto. El primero que ven en pantalla muestra si el propósito del tamiz es prevención primaria o prevención secundaria. Por prevención primaria entendemos las acciones que se llevan a cabo para eliminar o atenuar factores de riesgo, evitando así que aparezca la enfermedad. Y prevención secundaria es detectar de manera temprana las enfermedades, hacer su manejo correcto y así retrasar su desarrollo o aparición de complicaciones. Entonces, si lo que buscamos es hacer prevención primaria, tendremos dos objetivos primarios: detectar condiciones que pueden predisponer a la persona a sufrir lesiones y detectar condiciones peligrosas para la vida de las personas. Y hay tres objetivos secundarios que son: determinar estado general de salud, es decir, ver cómo está la persona, dar consejería sobre temas relacionados con salud, que ya veremos es un tema más amplio, y finalmente medir la condición física, que nosotros no lo hacemos, lo hacen ustedes los entrenadores en el campo. En prevención secundaria hay dos objetivos con una importancia indefinida. El primero es si una persona tiene una enfermedad y un tratamiento instaurado para tal. Evaluar si es el adecuado actualmente para reforzar en el deportista su manejo o trabajar en conjunto con su médico tratante para optimizarlo, pensando en la práctica deportiva. Y el segundo, detectar si hay lesiones o enfermedades con alto riesgo que podamos mejorar. El segundo cuadro está relacionado con el tipo de atleta que tenemos. ¿Tenemos atletas élite o de alto nivel? ¿O tenemos atletas no élite, como es en la mayoría de nuestros casos? Si nosotros tenemos un atleta élite, es decir, de nivel nacional, por ejemplo, lo que buscamos con estos objetivos o los objetivos que tendremos serán optimizar su rendimiento deportivo y familiarizar al atleta con el sistema de medicina del deporte local principalmente. Y cuando tenemos atletas no élite, como es nuestro caso, ¿qué buscamos?
comparar el nivel de madurez y tamaño de un deportista joven con sus compañeros, animar a los atletas jóvenes a unirse a actividades deportivas y de ejercicio organizadas, ya que todos sabemos y somos conscientes que la mayor parte de nuestros deportistas únicamente practica 2 o hasta 3 veces por semana la disciplina deportiva a la que pertenecen, y podríamos así animarlos a aumentar sus niveles generales de actividad física. Y finalmente establecer una relación médico-paciente que aquí todavía es lejana y está en construcción con este tipo de actividades. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Normalmente cuando a las personas se les habla de esta actividad, lo que piensan es, me hacen esta evaluación para sacarme. Y veamos aquí cómo es de bajo el porcentaje de exclusión. Solo entre el 0.3 y el 1.3% de las personas son excluidas. Es decir, uno no les dice que no son aptos para participar en la actividad deportiva. Y hasta ahora, si no estoy mal, a ninguno de nuestros deportistas se les ha dado una actitud negativa. Entonces, ¿qué es muy importante? Que nosotros podamos diagnosticar condiciones que podrían empeorar con la práctica deportiva durante la temporada. Los deportistas pudieron terminar la temporada anterior con esguinces, lesiones articulares, desgarros musculares, y sería muy importante evaluarlas y ver si fueron rehabilitados y si están bien para empezar de nuevo. Más que verlos para excluirlos, es tratar de buscar cómo ayudarles para lograr una mejor temporada. Hay otros propósitos adicionales que podemos estar buscando. Y es, por ejemplo, el que en población adolescente este sea el único contacto que se tiene con un médico. Tal vez no lo veamos mucho en nuestros medios, en la universidad, pero existe la posibilidad de que nunca asistan al médico y esta evaluación precompetitiva sea la única visita médica que hacen al año. Otro de los propósitos adicionales es el mantenimiento de la salud, como les había mencionado antes. Se pregunta acerca del consumo de tabaco, alcohol, drogas de abuso, ayudas ergogénicas, sustancias de dopaje e incluso acerca de sexualidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo para estas evaluaciones es limitado por el volumen y los plazos para su cumplimiento, de tal forma que los propósitos adicionales que se quisieran evaluar más profundo, como problemas de la alimentación y trastorno de la misma, a veces no se logran llevar más allá. Por esta razón, todo el equipo alrededor de los deportistas, médicos, entrenadores, personal administrativo e incluso los mismos deportistas y sus padres deben tener muy claro el objetivo del examen. Es decir, todos debemos tener claro que la naturaleza de este examen es la participación deportiva. No se dirige a todos los problemas que los muchachos puedan tener. Sería maravilloso que nosotros pudiéramos tener contacto con el médico de cabecera o de atención primaria de cada uno de los deportistas para poder complementar así su manejo. Es difícil cuando se encuentran cosas importantes en la consulta y se hacen interconsultas externas esperando recibir el resultado de la misma o las recomendaciones, no recibir estos, en algunos casos recibirlos incompletos o simplemente no tenerlos. Todo el tema debe ser entonces muy claro para el equipo completo y las solicitudes médicas deben ser cumplidas por los estudiantes. ¿Cuándo se deben realizar estas evaluaciones? Siempre debe haber una evaluación completa a los integrantes nuevos, la cual hacemos al principio de cada semestre. Y debe hacerse una evaluación breve antes de cada temporada, que es lo que hacemos siempre a principio de año cuando pasan todos a consulta. Algunos deportistas ya los conocemos y sabemos qué esperar. Y en segundo semestre se hace una evaluación de control a los que se encuentran con alguna situación especial en la consulta y que necesitan su seguimiento. ¿Cada cuánto y cuándo se deberían hacer las evaluaciones? La literatura recomienda 6 semanas antes de iniciar la temporada, que en nuestro caso es la primera semana de marzo, es decir, estaríamos a tiempo en el momento, más o menos a finales del principio del mes de febrero para realizarlas. Y otros recomiendan que se haga al final de la temporada, noviembre, diciembre, con un objetivo muy interesante y es ver a todas esas personas que sufrieron alguna lesión y así poder hacer algo antes de iniciar la nueva temporada. Sin embargo, a nivel universitario es muy difícil porque los deportistas salen a exámenes, tienen trabajos, vacaciones y técnicamente es muy difícil reunirlos. Como les expliqué antes, los novatos siempre tienen evaluación inicial y los veteranos deberían autorresponsabilizarse. Es decir, si me lesiono o presento alguna enfermedad, debería contarle al entrenador y el entrenador debería remitirlo al equipo médico para una evaluación y manejo adecuados durante la temporada o al finalizar. ¿Cuáles son los componentes de esta evaluación? Lo que les decía al principio, depende del objetivo institucional y de los recursos existentes.
¿Con qué contamos nosotros? La puerta de entrada al centro deportivo a través del tamiz general con el cuestionario que se aplica, y el núcleo de lo que hacemos nosotros aquí en la consulta es la historia clínica, el examen físico y el análisis de la composición corporal por impedanciometría. Hay otras cosas adicionales que se pueden hacer, laboratorios, imágenes, diagnósticas, que se ha demostrado no siempre son necesarios porque no tienen un grado suficiente de sensibilidad o de especificidad para ciertas condiciones. Algunas recomendaciones sugieren electrocardiograma, ecocardiograma para todos los participantes o un parcial de orina o un examen de sangre, pero definitivamente no es costo-beneficio para las instituciones e incluso para las personas. Normalmente se necesita hacer el tamiz de un número muy grande de deportistas para encontrar un paraclínico anormal y de allí desprender otros estudios que nos lleven a encontrar un deportista que, por ejemplo, tenga más predisposición para presentar un evento relacionado con ejercicio. En un escenario como el nuestro se hace algo difícil pedirles a todos los deportistas que de aquí a un mes, que duran las evaluaciones, todos deben tener, por ejemplo, un electrocardiograma y un ecocardiograma, por lo cual es tan importante la historia clínica y el examen físico, los cuales deben ser bien hechos. ¿Qué tratamos de buscar con la historia clínica? ¿Cuáles son los puntos en los cuales se hacen énfasis? Las lesiones musculares, buscando lesiones previas o actuales, los antecedentes familiares importantes, en especial antecedentes de muerte súbita, antecedentes de concusión cerebral, sobre todo en deportes de contacto como rugby o fútbol, que pueden predisponer a otras concusiones en la siguiente temporada, por ejemplo, síntomas respiratorios inducidos por el ejercicio o empeorados por este, signos de triada del atleta en las mujeres, pérdida o falta de órganos, por ejemplo, falta de un riñón o un ojo, no para decir que no puede participar, sino para guiar de la forma más segura la misma participación. Y la historia de alergias, que puede ser muy importante durante la temporada. En el examen físico, ¿qué buscamos nosotros? Peso, talla, composición corporal por impedanciometría. Recuerden que aquí se utiliza este método que hace más fácil la estandarización de la toma y más sencilla la aplicación a grupos grandes con los recursos de personal con que contamos. Los signos vitales, el examen de cabeza y cuello buscando signos positivos, por ejemplo, de enfermedades de oído en nadadores, el examen cardiovascular y pulmonar, que junto con el aparato musculoesquelético son los sistemas a los que se dirige especialmente este examen. El abdomen buscando algún signo positivo como dolor u órganos agrandados, por ejemplo, y el sistema neurológico buscando déficits y sistema musculoesquelético, que como les expliqué al principio es de los centrales. Los exámenes complementarios de los que les hablaba previamente, como electrocardiograma, ecocardiograma, cuadro hemático, parcial de orina, imágenes diagnósticas y otros más que dependen de lo que se encuentre en la anamnesis y en el examen físico. Así, si el médico determina que es necesario solicitar alguno de estos u otros para asegurar un diagnóstico que podría poner en riesgo al deportista con la participación deportiva, se espera que él lo realice en su servicio médico particular. Finalmente, ¿a qué nos lleva todo esto? A dar una aptitud médica, que es lo que compartimos con entrenadores y deportistas. ¿Cuáles son las posibilidades? La primera, encontrar personas aptas, es decir, sanos, con una evaluación médico-deportiva completamente normal, sin ningún tipo de problema ni imbalances musculares, por ejemplo. Es un porcentaje muy bajo en la población. Apto con recomendaciones, es el porcentaje más alto que se encuentra, son personas sanas, sin enfermedades ni lesiones actuales, pero que tienen condiciones que pueden trabajarse para mejorar el estado de salud e incluso el rendimiento deportivo, o que incrementan la posibilidad de lesiones como son el sobrepeso, el imbalance muscular por debilidad específica muscular o por falta de flexibilidad específica, o que han pasado por una lesión como esguinces que han dejado pérdida de fuerza o de propiocepción. Toda esta información va en la planilla que se adjunta a los entrenadores para tener en cuenta durante el entrenamiento y para hacer el seguimiento de sus deportistas. Una persona apta con restricciones es una persona que tiene una lesión o enfermedad actualmente que requiere manejo antes de reiniciar su participación completa y que le impide en el momento practicar su disciplina totalmente o una parte del entrenamiento. Algunos han estado así, incluso durante la temporada asisten deportistas con lesiones a quienes se restringen algunas actividades por un tiempo y se envían notas a los entrenadores para que sepan la situación actual de la persona. Y finalmente está el grupo de los no aptos, que hasta la fecha no hemos tenido,
y para eso veamos este cuadro que les he traído, estos dos cuadros con las clasificaciones que se tienen de los deportes. Hay una primera clasificación de deportes que es de contacto y o colisión y una segunda clasificación que es por intensidad. En los deportes de contacto están los que tienen contacto con otras personas como los de equipo, baloncesto, fútbol, y en colisión se adiciona además que tengan, además del contacto con las personas, pueden tener contacto altamente frecuente con objetos o como por ejemplo el piso. Hay también algunos con contacto y colisión limitada. ¿Por qué es importante? Porque un deportista puede tener una lesión y hacerse restricción del contacto y la colisión por un periodo, pero puede hacer otras actividades libres de esta situación. De la misma forma, en el cuadro segundo se ve la clasificación por intensidad. Así, algunos deportes son muy intensos, otros medianamente intensos y otros de baja intensidad. Utilizando y cruzando la información de los dos cuadros puede hacerse una restricción específica y la recomendación de qué practicar por un espacio de tiempo. Finalmente, aquí encuentran el listado de enfermedades y condiciones que pueden encontrarse y el pequeño número de patologías o enfermedades que restringen completamente la participación en ejercicio y deporte. Solamente 3 son estas condiciones que contraindican de manera absoluta la participación. La carditis o inflamación del tejido muscular cardíaco, que no es muy frecuente, la fiebre y la diarrea, que sí son muy frecuentes y por las cuales los deportistas no consultan e incluso ni le cuentan a los entrenadores. Un estudiante con estos dos cuadros no debe ni siquiera entrenar, así pasen una semana sin asistir al entrenamiento. ¿Por qué? Recuerden que pueden predisponer a otros eventos. Una persona con diarrea está perdiendo líquidos y sales y puede presentar incluso una arritmia y muerte en el campo durante el entrenamiento. Y una persona con fiebre puede complicarse con una pericarditis, por ejemplo. Son entonces estas las únicas condiciones que restringen de manera absoluta la participación en ejercicio y en deporte. El resto son condiciones que normalmente generan recomendaciones al deportista y a su entrenador. Todo el tema es muy importante porque los estudiantes e incluso los entrenadores pueden pensar que el proceso no es necesario y llegan obligados a las valoraciones sin encontrarles finalmente la utilidad. Por esta razón decidimos en equipo realizar esta capacitación para los entrenadores y replicarla a los estudiantes para que comprendan las motivaciones y los usos que pueden tener para su salud y su rendimiento. Este es un trabajo en equipo que debe ser compartido por deportistas, entrenadores, equipo médico, personal administrativo y llevado al campo para beneficios de todos. Muchas gracias.